Viernes 9, efectivamente. Ingeniero, ¿el examen es de todo lo avanzado? Sí, incluido el tema compresores, o sea que tenemos 3 temas. El de las instalaciones de vapor, refrigeración y este último tema de compresores, ¿no? Gracias, ingeniero. Ya, sigamos. Mucha, sigue la gente llegando. Siempre atrasada. Bien. Les quiero decir que si llegan tarde al examen, si no están en la sala de espera, no van a tener acceso y por lo tanto se quedan sin examen. Por lo menos el día del examen hay que ser puntual. Por lo menos. Disculpe, ingeniero, ¿cuánto tiempo dura el examen? No sé todavía, pero puede ser 40 minutos, pueden ser 30, dependiendo de cómo sea el examen. Ya, gracias. Tienen que mandar por vía privada, no al grupo. Y normalmente estamos, bueno, voy a exigir, mejor dicho, que sea en formato PDF. No se aceptan fotos. Me manda usted una foto y yo no la voy a revisar, no la voy a mirar, entonces queda sin examen. Y luego no tienen que poner su nombre, tiene que estar claro en el documento que me envía y claro el nombre de la persona que me envía, es decir, que no aparezca usted con que es Pablo y no sé cuál de todos los Pablos que hay en este mundo es. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Cuando usted ingresa al examen tiene que ingresar con su nombre completo en la lista no es con figuritas o con apodos o cosas por el estilo. Así debería estar registrado. Todavía no he podido chequear si la cosa es así o no, como son tantos. Entonces tiene que aparecer con su nombre completo. Y no más de 5 minutos pasado el vencimiento del plazo. Cualquier cosa que usted añada al examen fuera de hora no sirve y lo van a inhabilitar el examen porque va a correr su despacho en tiempo. Quisiera saber si me están entendiendo lo que digo. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Entonces, usted dentro del plazo debe hacer el examen, debe copiarlo en formato PDF y enviármelo y punto. Y no nos comunicamos más por esa vía hasta que yo le entregue las notas de los exámenes y entonces si necesita alguna aclaración yo se la puedo hacer. Se la vamos a enviar al privado de WhatsApp, Inge. ¿Su privado? Eso es lo que acabo de decir. Ok. Ingeniero, disculpe la pregunta. ¿Y no hay opción a modificar la fecha del examen? No, porque estamos ya en el plazo adecuado, pues, ¿no? Sí, todo tiene su cronograma. Entonces las clases terminan de acuerdo con lo que he visto el 7 de agosto, entonces no podemos estar atrasando la cosa para cuando se nos ocurra. Más bien ya debería haber tomado el primer examen parcial, pero que quiero terminar el tema de compresores. Ingeniero, una pregunta. ¿El primer parcial de qué tema incluye, perdón? Escucha, ¿usted recién acaba de entrar? Ya lo dije antes. Todos los temas que avancemos
hasta el día o la clase anterior a la fecha del examen. ¿Está claro o no está claro? Sí. Sí, ingeniero. Ya, bueno, sigo con el tema de los compresores. Resulta que lo que normalmente se hace en esta materia es considerar un compresor en principio ideal y luego afectarlo por un rendimiento para convertirlo en un proceso, en un compresor real. Supongamos que esta es la presión de admisión y esta es la presión de descarga del compresor. Y lo que voy a representar ahora es volumen específico de la sustancia a ser comprimida. Supongamos que tengamos esta condición de admisión representada por el punto que acabo de marcar con sus correspondientes valores de presión y volumen específico de admisión y por supuesto de temperatura, es decir que a A le corresponde una cierta temperatura T sub A. En teoría, nosotros podemos ejecutar la compresión de distintas maneras. Por ejemplo, podemos hacer una compresión que sea así, desde A hasta D, por acá, y entonces voy a marcar esta línea que sea isotérmica. Como durante la compresión se genera calor, la idea es que la compresión debería ser muy lenta de tal manera de eliminar el calor que se va generando y entonces de esta manera poder mantener la temperatura constante. Otra posibilidad en el otro extremo es que el proceso ocurra más o menos así, desde A hasta D'. Digamos que esto es AD. Y el proceso que estamos planteando que sea diabático desde A hasta D'. Y por eso es que la temperatura T sub D' va a ser mayor que T sub D porque el compresor no tiene la posibilidad de eliminar calor. Eso va a provocar un aumento de la energía interna del fluido y entonces su temperatura también se va a elevar. Entonces acá surge la pregunta, ¿cuál de las dos transformaciones desde el punto de vista termodinámico es mejor? Evidentemente no hay diferencia en el sentido de que ambos procesos son reversibles, ¿no ven? De acuerdo con lo que estoy graficando, son ideales. Pero ¿cuál resulta ser mejor desde el punto de vista de la compresión? Pregunto. Este es un asunto que ustedes lo tienen que haber estudiado en Termo 1. De A a D, ingeniero. De A a D, efectivamente es así. ¿Por qué razón? ¿Por qué es isotérmico? Claro, pero ¿por qué razón el isotérmico resulta ser mejor que el adiabático, que es lo que usted está planteando? Es decir, justamente he hecho el gráfico para que encontremos en términos gráficos la razón de las cosas. ¿Por qué me dice que es mejor el proceso AD que el proceso AD'?
Porque se requiere menos trabajo de compresión. Sí, señor. El área que está a la izquierda del proceso, esto que estoy rayando, así, es el trabajo mecánico del proceso isotérmico. Y mientras tanto, el área que estoy rayando así corresponde al trabajo mecánico del proceso adiabático, es decir, entre A y D'. Y esto se está claro, más claro que el agua, que desde este punto de vista que estamos poniendo de manifiesto, es más conveniente el proceso isotérmico que el proceso adiabático. Y entonces en la práctica, ¿qué habrá que hacer con el compresor real? Si estamos diciendo que se calienta durante la compresión el fluido y por lo tanto la máquina, etcétera. A ver, voy a hacer un dibujito y ustedes me dirán qué significación tiene esto. Coche. ¿Ven lo que estoy dibujando? Esto que estoy sombreando representa la pared del cilindro del compresor. ¿Han visto algo así alguna vez? Si usted mira los compresores de aire, estos comunes y corrientes que usan, donde arreglan llantas, inflan las gomas, va a encontrar esto, ¿no es verdad? El cuerpo del compresor tiene estas cosas que se llaman aletas. ¿Para qué son? Sí, señor. La idea es mejorar la disipación o la transmisión de calor al medio ambiente. Entonces, esto haría que el proceso tienda a ser como el isotérmico, ¿verdad? En la medida en que más radiación de calor ocurra en el compresor, la situación mejora desde el punto de vista del consumo de trabajo mecánico. Sin embargo, en contrapartida, nos encontramos con algo que hace que la cosa más bien se incline hacia el otro lado, hacia el proceso adiabático, en el sentido de que cada vez se hacen funcionar a las máquinas más rápidamente. Entonces, la generación de calor, digamos, como consecuencia del proceso de compresión, de repente supera a este flujo de calor transmitido al medio exterior, y entonces el proceso, en lugar de ser de tendencia isotérmica, es de tendencia adiabática, como que en teoría lo que normalmente se toma como proceso referencial, proceso patrón, como lo han visto ustedes en el caso de la refrigeración, es un proceso adiabático. Y como es reversible, entonces resulta ser un proceso isentrópico, ¿cierto? Cuando se quiere mejorar la transmisión de calor, la disipación de calor, entonces lo que se puede hacer es tener un compresor con una camisa de refrigeración, como ocurre con los motores. No sé si me explico. En los motores, para proteger a la máquina, se utiliza una camisa de agua, ¿verdad? O sea que tienen un sistema de circulación de agua que enfría los cilindros. Bueno, algo similar se puede plantear en el caso de los compresores también. Entonces tendríamos compresores enfriados por aire, pero también con la posibilidad de tener compresores enfriados por agua.
De todas maneras, por más mejora que usted le haga a la transmisión de calor, la tendencia siempre va a ser así. Y esto debido a que cada vez las máquinas operan más rápidamente. Entonces, digamos, contra la transmisión de calor opera la velocidad de trabajo de la máquina. ¿Preguntas? Bueno, al final lo que quiero decir es que vamos a usar como proceso referencial o patrón, que luego será afectado por ciertos coeficientes para, digamos, volverlo un valor real al proceso adiabático. Como que cuando uno habla del rendimiento del compresor, lo hace en función de este proceso adiabático o isoentrópico. ¿Y cómo se define el rendimiento de un compresor en términos energéticos? Estoy hablando de rendimiento en la conversión energética de una manera parecida a lo que ocurre con la bomba. A ver, explíqueme cómo se define el rendimiento de la bomba. Silencio en la sala. Nadie dice nada. ¿De qué vamos a dar examen? ¿O solamente va a estudiar el día antes del examen y recién va a saber? Como es una máquina que consume trabajo mecánico, el compresor, al igual que la bomba, entonces hay que invertir la definición normal que usábamos, por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones de vapor en relación con la turbina. Entonces va a ser el trabajo de compresión para un proceso isoentrópico, porque es que estamos tomando como patrón dividido por el trabajo real. ¿Se entiende lo que estoy poniendo? Se entiende o se debe entender que el consumo de trabajo mecánico real va a superar a y por lo tanto el rendimiento será menor que 1 y por supuesto mayor que 0. Esto en términos, digamos, de energía. Bueno, otro asunto que es importante destacar es el hecho de que los compresores operan con una cierta relación de compresión. Y ya hemos visto a través de las formulaciones que hemos estudiado anteriormente de que a mayor relación de compresión, mayor cilindrada se requiere en el compresor, mayor tamaño, mayor R, mayor tamaño. Entonces, cuando la relación de compresión con la que tiene que operar la máquina es muy grande, lo que se hace para evitar esta exageración en tamaño es comprimir en etapas. Por ejemplo, en lugar de comprimir desde A hasta D', se comprime hasta una presión intermedia en una primera etapa, lo que da como consecuencia punto 1 que representa la condición de salida de la primera etapa, y se aprovecha para mejorar el rendimiento haciendo esta operación que conduzca uno hasta el estado 2
antes de que el fluido ingrese en la segunda etapa y termine en la condición de doble prima. Voy a cambiar el color y lo voy a repintar para que usted entienda qué es lo que estamos proponiendo. Que la compresión desde la presión de admisión hasta la presión de descarga se haga de esta manera. Se comprime. ¿Qué representa esta operación? ¿Qué es lo que estamos haciendo de 1 a 2? Comprimiendo. Pregunto al público. No, ¿cómo comprimiendo? ¿No ve que la presión se mantiene constante? Si lo está mirando en el gráfico, la presión se mantiene constante, pero ¿qué es lo que está disminuyendo? El volumen. El volumen. ¿Y cómo va a disminuir el volumen a presión constante? ¿Está claro? Fíjense que esta línea la voy a pintar de otro color. A ver, ¿qué color podemos usar? Verde, a ver. Esta línea que estamos dibujando por aquí, color verde, ¿qué tipo de línea es? La del proceso AD, ¿qué tipo? ¿Cómo adiabática? ¿No ve? Isotérmica. Isotérmica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De este punto a este punto, ¿qué es lo que está cambiando? Además del volumen específico que está disminuyendo. La temperatura. La temperatura. Entonces, T sub 1 es mayor que T sub 2. Y en realidad lo que estamos planteando es que T sub 1 en términos teóricos sea igual que T sub A. ¿Lo ve? Como si volviera a nacer el fluido en términos de temperatura para la segunda compresión. ¿Lo ve o no lo ve? Entonces, en la segunda etapa, este fluido va a ser aspirado por el compresor en esta condición 2 y comprimido hasta el estado de doble prima. Esto es lo que se llama compresión en etapas, con el agregado de que se hace un enfriamiento intermedio. Si quieren, podemos hacer un esquemita. Por ejemplo, suponga que este es un compresor. Entonces, por acá ingresa el fluido en la condición A. ¿En qué condición va a salir acá? De acuerdo con lo que estamos planificando. ¿Qué marco acá? Salida a la primera etapa 1. Luego, en un intercambiador de calor, se enfría el fluido hasta la condición 2 para posteriormente ser aspirado por el otro compresor y finalmente descargado en la condición de doble prima. ¿Lo ven? Esto que estamos esquematizando es una compresión en 2 etapas con enfriamiento intermedio. En 2 etapas que podrían ser más, depende de las circunstancias. ¿Qué es lo que se quiera hacer? ¿Qué relación de compresión final es la que se tiene? ¿Por qué? Acá está ingresando el fluido a la presión de admisión y acá está saliendo el fluido a la presión de descarga, y todo esto que está entre 1 y 2 está operando a la presión
intermedia. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Disculpe una consulta, ingeniero. ¿Es necesario que se coloque un post-enfriador ahí después de ese compresor o basta con el enfriador intermedio? Ahora se lo aclaro. Quiero que me diga que si el proceso no tuviera el enfriador y fuera adiabático, entonces usted haría la compresión siguiendo la trayectoria AD', ¿cierto? ¿Lo ven en el gráfico? Sí. Desde A hasta D', ¿sí? Si usted hace esto que estamos planteando acá, de hacer en 2 etapas, lo cual va a mejorar el tamaño del compresor de baja presión porque está disminuyendo la relación de compresión, entonces usted logra que la trayectoria se corra a la izquierda, ¿no ve? Y entonces, ¿qué representa esto que estoy rayando en rojo? Trabajo mecánico ahorrado. ¿Lo ve? Que si el proceso fuera nada más que un proceso adiabático, común y silvestre. Entonces, 2 efectos tiene esto que estamos planteando como compresión en etapas con enfriamiento intermedio, o un efecto que tiene que ver con reducción del tamaño del compresor, por lo menos de una etapa, o de varias, dependiendo de cómo sean las cosas. Y en segundo lugar, con el enfriamiento intermedio, lo que estamos logrando es ahorrar trabajo mecánico durante la compresión. Quisiera saber si está esto entendible. Sí, sí, sí. Hay gente que quiere ingresar a la clase cuando ya nos estamos por despedir. Bueno, voy a plantear un ejercicio. Alguien quería que hagamos un ejercicio, lo voy a plantear y con la colaboración de ustedes que tienen a mano las tablas, las máquinas de calcular, lo vamos a ir resolviendo hasta donde lleguemos. Si no podemos terminarlo, lo completamos la próxima clase. ¿De acuerdo? Voy a borrar y voy a referirme al ejercicio en cuestión. Si quieren ir tomando nota, yo lo voy relatando. Ya, se quiere comprimir aire. Este es el fluido que se va a comprimir desde una presión de admisión de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, como aire atmosférico, y con una temperatura que le voy a poner, una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Por supuesto que la condición ambiental cambia con los días y con los meses del año, ¿no? Por supuesto. Entonces, y se quiere comprimir hasta una presión de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y anoto los detalles por acá. Compresión
en 2 etapas con enfriamiento intermedio. Esta es la característica de la instalación. Lógicamente, el proceso que va a ocurrir, usted en teoría lo va a considerar adiabático y, por supuesto, reversible, es decir, isoentrópico en cada una de las etapas. Luego vamos a dar datos acerca de las características de cada etapa. Digamos que esta es una información. Ya. Un dato que debemos mencionar es este. ¿Qué representa este valor que acabo de anotar? Lea, El caudal. ¿qué es lo que ha anotado? Flujo volumétrico. Sí, flujo volumétrico, pero medido en la admisión. Ya, le vamos a poner, ¿cuánto? 100 litros por minuto. ¿Ok? Luego, los compresores tienen como característica, voy a comenzar con N, el número de revoluciones por minuto, voy a poner 1500 revoluciones por minuto. Ustedes son estudiantes de electromecánica, ¿verdad? Electro. 1500, 1400, 1500 es la velocidad de un motor de ¿cuántos polos? ¿Sabes? Bueno, no importa. No interesa eso. Luego, cada etapa tiene un cilindro. ¿Qué más necesitamos conocer? El espacio nocivo de cada etapa, 5%. Bueno, no sé si faltaría alguna otra información, creo que no. Entonces, las preguntas en relación con esto es que usted determine la cilindrada. Pregunta. Cilindrada de cada etapa. La potencia total requerida por la máquina. Uno tiene que pensar que con el mismo cigüeñal se pueden mover las dos etapas, por supuesto, esto es algo común. Y si quieren le ponemos potencia real, considerando un rendimiento del compresor de 85%. Bueno, no sé si está claro todo el planteamiento que estamos haciendo, como anunciado, digamos, del ejercicio. Quisiera escucharlo, porque primero uno tiene que entender lo que tiene como dato antes de intentar hacer cualquier cosa. Desde el momento que estamos dando el valor M, 5%,
estamos diciendo que existe espacio nocivo, que son compresores reales, y entonces deberán tener un rendimiento eléctrico correspondiente, que por supuesto no tiene nada que ver con el rendimiento en términos de potencia o de trabajo mecánico consumido. Bueno, no sé si han tomado nota de esto, porque parece que El no número de tiempo. polos. Inge, el número de polos es 4. Sí, el número de polos es 4. Simplemente estaba por querer añadir alguna cosita más, ¿no? Pero no viene al caso. Ya, porque en realidad no es 1500, ¿no? Es un poco menos, ¿cierto? Porque hay resbalamiento, ¿no? Si es un motor asincrónico. Bueno, eso es harina de otro costal. No viene el caso. Lo que me interesa es si usted está tomando conciencia de toda la información que estamos suministrando. Y con todo lo que hemos venido avanzando, usted podría empezar a hacer algo. Como no va a haber tiempo, entonces el próximo día, viernes, lo revisamos ya el ejercicio. ¿De acuerdo? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Vayan trabajándolo hasta donde puedan, donde tengan dudas, anoten qué dudas tienen y el próximo día viernes lo resolvemos el ejercicio. ¿De acuerdo? Listo. Sí, ingeniero. Bueno, hasta el viernes.